La viuda Apache invitó al criador en Nochebuena, y la noche terminó en la misma cama. La viuda vivía sola en una pequeña casa al borde del pueblo. Su hogar estaba rodeado de árboles viejos que en invierno parecían desnudos, dejando entrar un frío que calaba hasta los huesos. Desde que su esposo había fallecido, los días se le hacían largos y las noches todavía más silenciosas. Cada rincón de la casa le recordaba momentos felices y, al mismo tiempo, la ausencia de alguien con quien compartirlos. Sus vecinos la saludaban con amabilidad, pero nadie podía llenar el vacío que sentía en su corazón. Durante la mañana, la viuda se levantaba temprano. Preparaba su desayuno con cuidado, aunque muchas veces lo hacía para ella sola, mirando el vapor del café subir lentamente y pensando en cómo era la vida antes de la soledad. Se movía por la casa con tranquilidad, haciendo tareas pequeñas, barrer el patio, ordenar la cocina, limpiar las ventanas para dejar que la luz del sol entrara. Cada acción era un intento de mantener el orden y la calma, como si al organizar su hogar también pudiera organizar sus pensamientos. El invierno había llegado con fuerza aquel año. La nieve cubría los techos y el suelo estaba duro y frío. La viuda caminaba con cuidado por el jardín, observando cómo los pájaros buscaban alimento entre la escarcha. A veces, se detenía a mirar las ramas desnudas de los árboles y pensaba en cómo todo parecía estar en pausa, igual que ella. Sin embargo, había momentos en los que sentía una especie de calma en esa soledad, como si el silencio del invierno le diera espacio para pensar y recordar sin prisas. A pesar de la rutina tranquila, la viuda sentía un vacío profundo. Las festividades eran las más difíciles. La Navidad se acercaba, y con ella, los recuerdos de su esposo, de las risas compartidas, de los villancicos y las luces que decoraban el hogar. Cada año, ella intentaba mantener viva la tradición, preparando pequeños detalles y decorando la casa con adornos sencillos. Pero la alegría era diferente sin alguien con quien compartirla. Se encontraba hablando sola a veces, contándole al aire historias que antes contaba a su esposo, buscando un eco que la acompañara. El pueblo era pequeño y sus habitantes se conocían entre sí. La viuda caminaba por la plaza central de vez en cuando, comprando pan o verduras frescas. Siempre saludaba con una sonrisa, aunque la sonrisa no llegaba del todo a sus ojos. En el mercado, los vecinos la miraban con cierta ternura, algunos con respeto, otros con curiosidad. Nadie podía adivinar lo que pasaba en su interior, la mezcla de tristeza y fortaleza, la soledad y la esperanza de que algo pudiera cambiar. Aquella mañana, mientras ordenaba la sala, la viuda encontró una vieja fotografía de su esposo. La miró por un largo rato, recordando la forma en que él sonreía y cómo le contaba historias de su juventud. Sintió un nudo en la garganta y cerró los ojos para contener las lágrimas. Después de unos minutos, respiró hondo y colocó la foto en un lugar visible, como un recordatorio de que aunque él ya no estaba, los recuerdos seguían vivos y podían darle fuerza para continuar. El tiempo pasaba lentamente, y la viuda aprendió a llenar sus días con pequeños momentos de alegría. Leía libros, escuchaba la radio y a veces salía a caminar por el bosque cercano, disfrutando del aire fresco y del crujido de la nieve bajo sus pies. A pesar de la tristeza, había en ella una resiliencia silenciosa. No se rendía ante la soledad, buscaba maneras de mantener viva su rutina y de sentirse útil, aunque fuera solo para sí misma. Cerca del final de la tarde, la viuda encendía la chimenea. Observaba las llamas danzar mientras preparaba la cena. La comida no era elaborada, pero la cocinaba con cariño, recordando cómo su esposo solía elogiar su manera de preparar los guisos. A veces, mientras mezclaba los ingredientes, se hablaba a sí misma en voz baja, compartiendo pensamientos y planes para los días siguientes. Era su manera de sentir compañía, aunque fuera con su propia voz. El frío de la noche caía rápidamente, y con él, la sensación de vacío se hacía más intensa. La viuda se sentaba cerca de la ventana, mirando las luces del pueblo que parpadeaban a lo lejos. Pensaba en cómo otras personas se reunían con familiares y amigos,
y como ella deseaba algo parecido, aunque no sabía exactamente qué forma tomaría. La noche parecía interminable, y el silencio de la casa la hacía más consciente de su soledad. Sin embargo, también le daba espacio para soñar y planear cómo podría encontrar un poco de compañía y alegría en la vida cotidiana. Un día, mientras barría la entrada de su casa, vio acercarse al criador del pueblo. Era un hombre amable, conocido por su trabajo con los animales y su carácter tranquilo. Siempre saludaba con una sonrisa y un gesto de respeto. La viuda lo reconoció de inmediato, lo había visto pasar por la plaza muchas veces, y algunas veces había intercambiado palabras con él. Pero nunca habían compartido más que saludos cortos. Aquella tarde, el criador se acercó con un paquete en la mano y una expresión cordial. «Buenas tardes», dijo él con voz calmada. «Traje un pequeño regalo para usted. Pensé que podría gustarle». La viuda sintió un pequeño destello de sorpresa y alegría. Tomó el paquete y lo abrió con cuidado. Era algo sencillo, pero pensado, un dulce típico del pueblo y una pequeña decoración navideña hecha a mano. Sonrió y agradeció al criador, sintiendo una calidez que hacía tiempo no experimentaba. No era solo el regalo, sino la intención y la cercanía que él mostraba lo que la conmovió. A partir de ese momento, la viuda comenzó a esperar con cierta ilusión las visitas del criador. No por nada extraordinario, sino por la simple compañía y la sensación de que alguien se interesaba genuinamente por ella. Sus encuentros eran breves, pero llenos de conversación ligera, risas discretas y respeto mutuo. La viuda sentía que, poco a poco, la soledad comenzaba a ser menos intensa cuando él estaba cerca. El invierno continuaba su avance, y la viuda se preparaba para la Navidad. Esta vez, la idea de compartirla con alguien más comenzó a tomar forma en su mente. Pensaba en cómo sería tener compañía durante la cena, alguien con quien hablar, con quien reír y recordar los tiempos pasados. No era un deseo superficial, sino la necesidad natural de todo ser humano de sentirse acompañado, de no enfrentar las festividades en completa soledad. Esa noche, mientras la chimenea crepitaba y la luz cálida iluminaba la sala, la viuda se permitió soñar un poco. Imaginaba la cena de Nochebuena, el aroma de la comida, la risa compartida y la sensación de cercanía. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza. La soledad todavía estaba presente, pero ahora parecía más manejable, porque había una posibilidad de conexión, una pequeña puerta abierta a la compañía. La viuda se acostó temprano, con la mente llena de recuerdos y sueños simples. Cerró los ojos y recordó los abrazos de su esposo, las historias contadas junto a la chimenea, y la calidez de un hogar lleno de vida. Pero también pensó en el presente, en el criador amable y en la posibilidad de que la Navidad no sería tan solitaria como los años anteriores. Por primera vez en mucho tiempo, durmió con un sentimiento de tranquilidad, con la idea de que la vida aún podía sorprenderla con pequeños momentos de alegría y compañía. La mañana siguiente llegó con un frío intenso, pero con un cielo limpio y claro. La viuda se levantó temprano, como de costumbre, y comenzó a preparar su desayuno. Mientras mezclaba los huevos y tostaba el pan, pensaba en la visita que había recibido el día anterior. Aunque había sido breve, algo en la actitud del criador la había hecho sentir más ligera, más acompañada. Había en él una sencillez y una amabilidad que no encontraba en muchas personas del pueblo. Decidió que aquel día dedicaría un tiempo a ordenar el jardín, aunque la nieve todavía cubría gran parte del terreno. Mientras quitaba la escarcha de las plantas, vio que en la distancia se acercaba una figura conocida. Era el criador, caminando con paso tranquilo, cargando algunas bolsas. Al verla, levantó la mano y saludó con una sonrisa cordial. La viuda respondió con un ligero rubor en las mejillas y una sonrisa que reflejaba sorpresa y alegría. «Buenos días», dijo él con voz suave. «Pensé en pasar a ver cómo está usted y traerle un poco de comida fresca del mercado». La viuda aceptó la oferta con gratitud.
Había algo en la manera en que él hablaba, en la calma de su voz, que la hacía sentirse segura y comprendida. Invitarlo a pasar no era algo que hiciera a menudo, sin embargo, su presencia era reconfortante. Lo condujo hacia la cocina y le ofreció una taza de café caliente mientras él colocaba las bolsas sobre la mesa. Comenzaron a conversar de manera casual, hablando del clima, de los animales del criador y de algunos sucesos del pueblo. La viuda se sorprendió al notar lo fácil que era hablar con él. No había prisa, no había silencios incómodos, solo palabras compartidas con naturalidad y un interés genuino en escucharse mutuamente. Cada gesto y cada palabra parecían acercarlos un poco más, como si estuvieran construyendo un puente entre sus soledades. Después de un rato, la viuda decidió preparar algo de comida para ambos. No era una gran cena, pero sí un almuerzo sencillo y cálido. Mientras cocinaba, hablaban sobre recuerdos de la infancia, historias de vecinos y pequeños acontecimientos del pueblo. La conversación fluía con naturalidad, y cada risa compartida hacía que el tiempo pasara más rápido de lo que esperaban. La viuda notaba que su corazón se sentía más ligero, como si la compañía del criador hubiera abierto un espacio de alegría que hacía tiempo no experimentaba. El criador ayudó a colocar la mesa, y juntos disfrutaron de la comida. No había formalidades, solo una sensación de tranquilidad y camaradería. La viuda observaba cómo él escuchaba atentamente cada palabra, cómo se interesaba por los detalles de su vida y cómo mostraba respeto por sus opiniones. Esa atención sincera la hizo sentirse valorada y comprendida. A veces, un simple gesto o una sonrisa podía significar mucho, y ella lo sabía. Después de la comida, decidieron dar un paseo por el pueblo. La nieve crujía bajo sus pies mientras caminaban lentamente, disfrutando del aire fresco y de la luz del sol que reflejaba en los tejados. La viuda se sentía más viva que en los últimos días, cada conversación y cada paso compartido la acercaban a una sensación de normalidad y de esperanza. Hablaban de historias pasadas, de tradiciones navideñas y de pequeños planes para los próximos días. La conversación era ligera, pero al mismo tiempo profunda, porque ambos compartían un deseo silencioso de compañía y comprensión. Mientras caminaban por la plaza, algunos vecinos los saludaban. La viuda notó que algunos miraban con curiosidad, pero no le importaba. Lo que más valoraba era la compañía del criador y la sensación de que alguien la estaba escuchando y respetando. Se sintió agradecida por poder compartir momentos sencillos, como caminar y conversar, sin la presión de tener que ser diferente o esconder sus sentimientos. Al regresar a la casa, el criador ayudó a la viuda a acomodar algunas decoraciones navideñas. Colocaron juntos adornos simples en el salón, y mientras trabajaban, surgieron risas y comentarios espontáneos. Cada gesto compartido, desde colgar un adorno hasta organizar la mesa, fortalecía una conexión silenciosa entre ellos. La viuda sentía que podía confiar en él, que podía dejar salir pensamientos y emociones que normalmente guardaba para sí misma. El tiempo pasó rápidamente, y pronto llegó la tarde. La viuda decidió preparar una merienda ligera, y mientras horneaba galletas, el criador la observaba con atención, comentando lo bien que le parecía que ella mantuviera la casa ordenada y acogedora. Sus palabras eran simples, pero cargadas de sinceridad y respeto. La viuda sonrió, sintiendo como un calor diferente se extendía por su corazón, un calor que no provenía del fuego de la chimenea, sino de la cercanía humana. Al caer la noche, el criador se despidió con amabilidad, prometiendo regresar al día siguiente para ayudarla a preparar algunos detalles de la Navidad. La viuda lo vio alejarse, con un sentimiento de gratitud y expectativa. Sabía que la compañía de aquel hombre traería cambios en su rutina y que la Navidad no sería tan solitaria como había temido. La idea de compartir momentos sencillos con alguien que la entendía y respetaba le daba una sensación de esperanza que hacía tiempo no sentía. Esa noche, mientras se sentaba cerca de la chimenea, la viuda recordó cómo había sido su vida en los últimos meses. La soledad todavía estaba presente, pero ahora había un espacio de compañía que podía llenar parcialmente ese vacío.
Pensó en cómo la llegada del Criador había traído luz a un tiempo que antes parecía gris y silencioso. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía esperar algo positivo del futuro cercano. Antes de dormir, organizó algunos detalles para la visita del día siguiente. Colocó adornos, preparó la cocina y dejó listo un pequeño regalo de agradecimiento para el Criador. No era algo ostentoso, solo un gesto sencillo para mostrar su gratitud. Mientras acomodaba los objetos, sonrió al pensar en la manera en que alguien podía cambiar la percepción de un día, de una semana o incluso de un periodo entero de soledad. La esperanza no era grandiosa ni dramática, pero era suficiente para darle fuerzas. Al acostarse, la viuda reflexionó sobre lo sucedido. Se dio cuenta de que la vida podía ofrecer momentos inesperados de alegría y compañía, incluso en medio de la soledad más profunda. La visita del Criador no solo había traído un gesto amable, sino la posibilidad de recuperar algo que creía perdido, la sensación de que no estaba completamente sola y que podía compartir la vida, aunque fuera en pequeñas dosis, con alguien que la entendiera. Esa noche durmió tranquila, con pensamientos llenos de recuerdos y nuevas expectativas. La sensación de que alguien podía interesarse genuinamente por ella y su bienestar era reconfortante. Aunque la Navidad aún estaba por llegar, la viuda ya sentía que su corazón comenzaba a abrirse nuevamente a la posibilidad de cercanía humana. La soledad seguía presente, pero ahora tenía un rayo de luz que la guiaba, un recordatorio de que la vida podía sorprenderla de manera positiva cuando menos lo esperaba. La viuda despertó temprano aquella mañana, con la luz suave del invierno colándose por la ventana. Hoy no era un día cualquiera, era Nochebuena, y el aire estaba cargado de un silencio especial, como si todo el pueblo contuviera la respiración. A pesar de la soledad que la acompañaba desde hacía tiempo, se sintió más animada que nunca. Había decidido preparar la cena con esmero, no solo para ella, sino también para la visita del Criador, quien había prometido pasar por la tarde. Se levantó con cuidado y comenzó a organizar la casa. Cada objeto tenía su lugar, cada rincón debía lucir acogedor y cálido. Barría el suelo, ordenaba los muebles y colocaba manteles y servilletas con cuidado. Cada movimiento era meticuloso, pero había en ellos un sentido de anticipación y alegría. A medida que trabajaba, recordaba las navidades pasadas, las risas y los aromas de la comida, los villancicos cantados junto a su esposo y la sensación de hogar completo. La memoria le causaba una mezcla de nostalgia y calidez. Luego, la viuda se dedicó a preparar los alimentos. Aunque no eran platos elaborados, los cocinaba con cariño, pensando en cómo hacerlos agradables para su invitado. Cortó verduras, sazonó carnes y preparó guisos sencillos, mientras la cocina se llenaba de olores que evocaban recuerdos felices. De vez en cuando, se detenía un momento para mirar por la ventana, observando cómo la nieve brillaba bajo la luz del sol. Todo parecía tranquilo y sereno, un escenario perfecto para la llegada de alguien que podía compartir la velada. Mientras cocinaba, pensaba en el Criador. No solo en su amabilidad, sino en la tranquilidad que sentía a su lado. Era un hombre sencillo, respetuoso y atento, cualidades que ella valoraba profundamente. Sabía que su visita no solo traería compañía, sino también la sensación de seguridad emocional, algo que hacía mucho tiempo no experimentaba. La idea de compartir la cena y conversar con él la llenaba de expectativa y un cierto entusiasmo silencioso. La mañana pasó rápidamente entre preparativos y recuerdos. La viuda colocó los platos sobre la mesa y ajustó los detalles de la decoración. Colocó un pequeño adorno navideño en el centro, y encendió algunas velas para que la luz cálida iluminara la sala. Todo estaba listo, y aunque la espera le generaba un ligero nerviosismo, también la hacía sentir viva y expectante. Había en ella una mezcla de emociones, alegría, esperanza y una ligera curiosidad por ver cómo sería la velada. Al caer la tarde, escuchó pasos en el sendero de entrada. Supo de inmediato que era el Criador. Su corazón se aceleró un poco al verlo llegar con una sonrisa amable y una bolsa con pequeños detalles.
Él la saludó con un gesto cordial y un buenas tardes, que resonó con calidez en toda la casa. La viuda correspondió con una sonrisa, invitándolo a entrar y a dejar sus cosas. La sensación de compañía inmediata llenó la casa de una atmósfera diferente, más cálida y viva que en los días recientes. Mientras colocaban la bolsa sobre la mesa, comenzaron a conversar de manera tranquila. Hablaban del clima, de los animales del criador y de pequeños sucesos del pueblo. La viuda notó cómo cada palabra era escuchada con atención, cómo cada gesto era respetuoso. Se sintió valorada y comprendida, como si alguien realmente se interesara en su vida y en lo que tenía para decir. Esa atención no solo era agradable, sino que también reforzaba la sensación de que podía confiar en él y compartir momentos sencillos sin miedo al juicio. Después, la viuda lo invitó a sentarse en la sala mientras ella terminaba de preparar algunos detalles de la cena. La cocina se llenó de aromas que evocaban festividad, guisos, pan recién horneado y especias que flotaban en el aire. A medida que la viuda trabajaba, el criador observaba con interés y comentaba de manera ligera, haciendo que la conversación fluyera de manera natural. Cada sonrisa compartida y cada comentario sencillo fortalecían el vínculo entre ellos, creando un ambiente de comodidad y cercanía. Cuando la cena estuvo lista, colocaron los platos en la mesa y se sentaron juntos. No había formalidades, solo una atmósfera de calidez y respeto. Mientras comían, la conversación se volvió más profunda. Hablaron de recuerdos de infancia, de tradiciones navideñas y de momentos significativos de sus vidas. La viuda compartía historias de su esposo, y él escuchaba con atención, mostrando empatía y comprensión. Cada relato evocaba risas, a veces nostalgia, pero siempre un sentimiento de cercanía que hacía que la soledad de la viuda pareciera más ligera. La noche avanzaba y, a medida que las velas se consumían, la viuda y el criador continuaban conversando. Había en ellos un entendimiento silencioso, no necesitaban palabras grandiosas ni gestos exagerados para sentir la conexión. La simple presencia del otro era suficiente para crear un espacio de compañía y seguridad emocional. La viuda se dio cuenta de que podía compartir pensamientos y recuerdos que normalmente guardaba para sí misma y que él los recibía con respeto y atención. Después de la cena, decidieron caminar un poco por la casa, acomodando algunas decoraciones y revisando que todo estuviera en orden. Cada acción compartida estaba acompañada de comentarios ligeros y risas suaves. La viuda sentía que aquel momento no solo era una preparación para la Navidad, sino también un tiempo de conexión y cercanía, donde podían disfrutar de la compañía del otro sin necesidad de grandes palabras. La conversación continuó mientras se sentaban junto a la chimenea, observando las llamas danzar. La viuda habló de su vida en los meses recientes, de la soledad y de los momentos que más extrañaba. El criador escuchaba atentamente, respondiendo con comentarios sencillos pero llenos de comprensión. Cada palabra, cada gesto, fortalecía un vínculo que iba más allá de la simple amistad, era una conexión emocional basada en la confianza, el respeto y la compañía genuina. El tiempo parecía pasar de manera diferente aquella noche. La viuda se dio cuenta de que no había sentido la soledad de la misma manera en mucho tiempo. La presencia del criador llenaba espacios que antes estaban vacíos, no con palabras grandiosas, sino con atención, cuidado y la simple satisfacción de compartir un momento juntos. Cada risa, cada gesto, cada conversación creaba un ambiente cálido que transformaba la casa en un hogar lleno de vida, aunque solo fuera por unas horas. Antes de que la noche avanzara demasiado, la viuda preparó un pequeño postre y lo sirvió junto a una taza de té caliente. Mientras compartían la merienda, hablaron de planes simples para el día siguiente y de pequeñas tradiciones del pueblo. La conversación era ligera, pero también llena de significado. Cada detalle compartido reforzaba la sensación de compañía y cercanía. La viuda sentía que podía confiar en el criador y que podía compartir pensamientos y emociones que antes guardaba solo para sí misma. Cuando la velada estaba llegando a su fin, la viuda se sintió agradecida por la compañía y la atención del criador. No era solo la presencia física, sino la manera en que él la escuchaba,
comprendía y respetaba. La noche había traído algo más que comida y conversación, había traído calidez, cercanía y la sensación de que no estaba completamente sola. Esa sensación era suficiente para llenar su corazón de esperanza y alegría. Finalmente, el criador se preparó para retirarse, pero no sin antes intercambiar un gesto de afecto y una promesa de regresar pronto. La viuda lo acompañó a la puerta, y al verlo alejarse, sintió una mezcla de gratitud y expectativa. Sabía que aquella Navidad no sería igual que las anteriores. Había encontrado en él una compañía sincera, un vínculo emocional que le permitía disfrutar de la festividad con tranquilidad y alegría. Esa noche, mientras se sentaba nuevamente junto a la chimenea, la viuda reflexionó sobre la jornada. Cada acción, cada conversación, cada gesto compartido con el Criador había dejado una marca en su corazón. Se dio cuenta de que la vida podía ofrecer momentos inesperados de alegría y compañía, incluso en medio de la soledad más profunda. La esperanza que sentía no era grandiosa ni dramática, pero era suficiente para llenar su corazón de calma y satisfacción. Se acostó con una sensación de tranquilidad, sabiendo que no estaba sola y que, aunque la Navidad no podía traer de vuelta todo lo perdido, sí podía ofrecer momentos de calidez, afecto y cercanía. Por primera vez en mucho tiempo, durmió con la certeza de que la vida aún podía sorprenderla con pequeños momentos de felicidad y compañía genuina, y que la soledad, aunque presente, podía ser suavizada por gestos simples de amabilidad y atención. La noche estaba avanzada y la viuda permanecía sentada cerca de la chimenea, con la luz cálida reflejándose en su rostro. Afuera, el frío cubría el mundo de blanco y el silencio del invierno lo hacía todo más profundo. Aquel día había sido especial, lleno de momentos que la hacían sentirse viva y acompañada, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Sin embargo, la noche aún no había terminado y, a medida que la oscuridad avanzaba, la sensación de cercanía con el Criador se hacía más intensa. Después de la cena y la merienda, ambos se acomodaron en la sala para conversar con calma. La viuda se dio cuenta de que podía hablar de cosas que normalmente guardaba para sí misma, y el Criador escuchaba con atención, sin interrupciones, sin juicios. Cada palabra, cada risa ligera, cada gesto compartido creaba un vínculo silencioso, pero profundo. La viuda notaba que la soledad que la había acompañado durante tanto tiempo parecía desvanecerse poco a poco, reemplazada por una sensación de calidez humana. Hablaban de recuerdos de infancia, de los primeros años del pueblo, de festividades pasadas y de cómo habían cambiado las cosas con el tiempo. La viuda contaba historias de su esposo y de momentos felices que habían compartido, y él escuchaba con interés y respeto. A veces, hacían comentarios ligeros y reían suavemente, recordando anécdotas y detalles pequeños que los hacían sentir cercanos sin necesidad de dramatismo. Cada conversación reforzaba la sensación de que podían confiar el uno en el otro y compartir momentos simples de alegría y comprensión. El criador le contó sobre sus animales, sobre cómo los cuidaba y sobre los retos de su trabajo diario. La viuda escuchaba con atención y le hacía preguntas, mostrando interés genuino en lo que él hacía. Cada intercambio fortalecía un lazo silencioso, no necesitaban palabras grandiosas ni gestos exagerados para sentirse conectados. Bastaba la atención mutua y el respeto por la vida del otro. La viuda se sintió agradecida de poder compartir aquellos detalles, de sentir que alguien valoraba su compañía y que su presencia era significativa. A medida que la noche avanzaba, la conversación se volvió más tranquila, más íntima en un sentido emocional. No hablaban de cosas triviales, sino de lo que realmente les importaba, la soledad, la necesidad de compañía, los recuerdos y la esperanza de que la vida aún podía ofrecer momentos de felicidad. La viuda se dio cuenta de que podía ser ella misma sin miedo, y que el Criador la aceptaba tal como era. Esa aceptación silenciosa era reconfortante, y le daba una sensación de seguridad que hacía tiempo no experimentaba. El tiempo pasó lentamente, y la viuda propuso encender más velas para iluminar la sala con una luz cálida y suave.
Mientras colocaban las velas juntos, compartían comentarios ligeros y risas discretas, disfrutando de la compañía sin necesidad de palabras complicadas. Cada gesto era una forma de acercamiento, un recordatorio de que podían confiar el uno en el otro y disfrutar del momento presente sin preocuparse por el futuro ni por los juicios de los demás. Después, se sentaron nuevamente junto a la chimenea. La viuda tomó una manta y la colocó sobre sus hombros, mientras el criador ajustaba algunas almohadas para mayor comodidad. El ambiente estaba tranquilo y acogedor. La viuda miraba las llamas danzar y sentía que el mundo, por unas horas, se había reducido a aquella sala cálida y segura. No había necesidad de palabras grandes ni gestos llamativos, solo la presencia del otro bastaba para llenar el espacio de calidez y tranquilidad. Comenzaron a hablar sobre sus deseos y esperanzas. La viuda compartió su anhelo de compañía y de momentos sencillos que pudieran darle alegría en la rutina diaria. El criador escuchaba con atención y compartía sus propios pensamientos, sus propias experiencias de soledad y de cómo encontraba alegría en las pequeñas cosas. La conversación no solo los acercaba, sino que también les daba la sensación de que podían apoyarse mutuamente y comprender las emociones del otro sin necesidad de explicaciones complicadas. En un momento, ambos se quedaron en silencio, mirando el fuego. La viuda se dio cuenta de que aquel silencio no era incómodo, sino reconfortante. Había una sensación de paz y de entendimiento que llenaba el espacio entre ellos. Cada uno sentía la presencia del otro, compartiendo un momento de calma y tranquilidad que parecía detener el tiempo. Era un tipo de cercanía que no necesitaba palabras para ser comprendida, la simple compañía era suficiente. Mientras la noche continuaba, la viuda comenzó a recordar momentos de su vida que había guardado en silencio. Historias de su esposo, de su familia, de alegrías y pérdidas. Sin embargo, ya no sentía que esas memorias la dejaran sola, ahora podía compartirlas en pensamiento y conversación con alguien que la escuchaba y comprendía. La sensación de ser comprendida y aceptada era un bálsamo para su corazón, y le daba una esperanza silenciosa de que no tenía que enfrentar la vida completamente sola. El criador, por su parte, también sentía un cambio. La cercanía con la viuda le daba una sensación de compañía y calidez que hacía tiempo no experimentaba. No era solo la conversación ni los gestos, era la tranquilidad de estar junto a alguien que valoraba su presencia y compartía sus sentimientos de manera honesta y respetuosa. Cada sonrisa, cada mirada y cada gesto sencillo fortalecía un lazo emocional que los unía más allá de la superficialidad de la rutina diaria. La viuda decidió servir un poco de té caliente y colocó un par de galletas sobre la mesa. Mientras compartían la merienda, continuaron conversando sobre pequeños recuerdos y experiencias. La conversación era ligera, pero cada palabra tenía un peso emocional importante, porque ambos estaban abiertos a escucharse y comprenderse sin juicios ni expectativas exageradas. Cada gesto de atención y cuidado mutuo fortalecía la sensación de cercanía y confianza. Al avanzar la noche, la viuda propuso escuchar música ligera. Colocó un disco con canciones tradicionales del pueblo, y mientras la melodía llenaba la sala, ambos se relajaron aún más. La música creaba un ambiente cálido y acogedor, haciendo que la velada se sintiera aún más especial. La viuda se dio cuenta de que la compañía del criador hacía que los momentos simples se volvieran significativos, cada acción compartida, desde encender velas hasta escuchar música, fortalecía un vínculo silencioso y profundo. En un momento, ambos comenzaron a recordar tradiciones navideñas de sus familias y de cómo solían celebrarlas en el pasado. La viuda hablaba de las risas, de las luces y de los pequeños rituales que solían llenar su hogar de alegría. El criador escuchaba con atención y compartía sus propias experiencias, creando un intercambio de recuerdos que los unía emocionalmente. Cada relato traía consigo risas, nostalgia y un sentido de conexión que hacía que la soledad de la viuda pareciera más leve. La noche avanzaba y la viuda notó que había algo especial en la tranquilidad que compartían. No había necesidad de palabras grandiosas ni gestos extraordinarios, la simple cercanía emocional,
el respeto mutuo y la atención genuina eran suficientes para crear un vínculo significativo. La viuda sentía que podía ser completamente ella misma, compartir pensamientos y recuerdos, y recibir comprensión y apoyo sin temor ni vergüenza. Mientras el reloj avanzaba, ambos se acomodaron un poco más cerca de la chimenea. La viuda tomó otra manta y la colocó sobre los hombros del criador, quien la aceptó con gratitud. Había en ese gesto una simpleza y una sinceridad que llenaban el espacio de calidez y afecto. Ninguno de los dos necesitaba decir mucho, la acción por sí sola transmitía cuidado, respeto y cercanía emocional. Antes de que la noche terminara por completo, la viuda y el criador compartieron un momento de silencio, mirando las llamas y escuchando cómo el viento soplaba suavemente afuera. Era un tipo de silencio lleno de comprensión y compañía, donde no había prisa ni necesidad de palabras. Ambos se dieron cuenta de que habían compartido algo especial, una conexión emocional sincera que les permitía sentirse menos solos y más acompañados en la vida. Al final de la noche, la viuda se sentó en su sillón favorito y respiró profundamente, sintiendo un alivio y una satisfacción que hacía tiempo no experimentaba. La compañía del Criador había transformado un día ordinario en algo especial, llenando su corazón de calidez, esperanza y confianza. La cercanía emocional que habían compartido era un recordatorio de que la vida podía ofrecer momentos inesperados de alegría y comprensión, incluso en medio de la soledad más profunda. La noche avanzaba lentamente y la viuda seguía junto a la chimenea, sintiendo el calor que iluminaba suavemente la sala. Afuera, la nieve cubría el mundo de blanco, y el silencio del invierno hacía que cada sonido dentro de la casa se sintiera más profundo y reconfortante. La velada había sido especial desde el inicio, la compañía del Criador, la conversación tranquila, los recuerdos compartidos y la cercanía silenciosa habían transformado un día ordinario en algo lleno de calidez y significado. Después de pasar varias horas conversando, escuchando música ligera y compartiendo la merienda, ambos comenzaron a sentir el cansancio acumulado. La viuda se levantó y recogió algunos platos, mientras el criador la ayudaba, asegurándose de que todo quedara en orden antes de que la noche terminara. Cada gesto era natural y sencillo, lleno de consideración y cuidado mutuo. La viuda se dio cuenta de que, aunque la noche estaba llegando a su fin, la sensación de compañía y cercanía emocional no desaparecía, por el contrario, se sentía más intensa. La chimenea crepitaba y las llamas lanzaban sombras danzantes sobre las paredes, creando un ambiente tranquilo y acogedor. La viuda decidió colocar una manta adicional sobre el sillón donde el criador estaba sentado, y él la aceptó con una sonrisa. No había palabras grandiosas, solo un gesto simple de cuidado que decía más que cualquier comentario. La sensación de estar acompañada y comprendida llenaba la sala, haciendo que la noche se sintiera cálida, segura y especial. Mientras se acomodaban cerca del fuego, comenzaron a hablar sobre planes simples para los próximos días. La viuda compartió su deseo de continuar con algunas tradiciones navideñas, aunque fuera de manera sencilla. El criador escuchaba con atención y ofrecía ideas para ayudarla a que todo fuera más agradable. No había imposiciones, solo colaboración y apoyo mutuo. La viuda se sintió agradecida de que alguien estuviera dispuesto a compartir tiempo y esfuerzos, mostrando que la compañía podía ir más allá de la conversación y convertirse en acciones concretas de cuidado. Después de un rato, ambos se sentaron en silencio, disfrutando de la calma y de la luz cálida del fuego. La viuda se dio cuenta de que aquella cercanía no era solo física, sino emocional. Había un entendimiento mutuo, un respeto silencioso por los sentimientos del otro, y una sensación de seguridad que hacía tiempo no experimentaba. Podía relajarse completamente, sentirse vulnerable y, al mismo tiempo, aceptada. No necesitaban palabras grandes ni gestos complicados para sentirse conectados, la simple presencia del otro era suficiente. La viuda decidió que ya era momento de retirarse a descansar. Preparó su habitación y acomodó la cama con cuidado. Mientras lo hacía, pensó en la noche que había compartido con el criador, la conversación, las risas, los recuerdos y la sensación de compañía sincera.
Todo ello le dio una calma profunda y un sentimiento de satisfacción que llenaba su corazón. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía completamente sola, había alguien que había hecho que su hogar se sintiera más cálido y lleno de vida, aunque solo fuera por unas horas. Al notar que el criador también parecía cansado, la viuda le ofreció la opción de quedarse para descansar un poco antes de regresar a su casa. Él aceptó con gratitud, y juntos organizaron la sala para que fuera cómoda para dormir. Colocaron mantas y almohadas adicionales, asegurándose de que ambos pudieran descansar tranquilamente. La viuda se sintió aliviada de poder compartir ese espacio sin sentir incomodidad, había una sensación de confianza y respeto que hacía que todo fuera natural y cómodo. Mientras se acomodaban, comenzaron a conversar en un tono más suave y cercano. Hablaban de los momentos felices que habían compartido en la noche, de las risas, los recuerdos y la tranquilidad que sentían al estar juntos. Cada palabra era dicha con sinceridad, sin necesidad de adornos ni exageraciones. La viuda notó que había en el criador una forma de escuchar que la hacía sentirse importante, valorada y comprendida. Esa sensación era suficiente para que se sintiera relajada y segura en su presencia. El tiempo pasó y ambos se acomodaron más cerca del fuego, con mantas que los envolvían suavemente. La viuda miró al criador y percibió en sus ojos la misma sensación de tranquilidad y satisfacción que ella sentía. No había palabras que explicaran completamente lo que compartían, pero no era necesario. La cercanía emocional y la confianza mutua llenaban el espacio de calidez, haciendo que la noche se sintiera especial y memorable. A medida que la madrugada se acercaba, la viuda decidió preparar un lugar cómodo para dormir en la misma habitación, de manera que ambos pudieran descansar sin preocuparse por la soledad ni por la incomodidad. Colocó almohadas y mantas adicionales, asegurándose de que cada detalle fuera cuidado. No se trataba de algo grandioso ni complicado, solo una forma de mostrar cuidado y consideración, de manera que ambos pudieran sentirse cómodos y seguros. Mientras se acomodaban, comenzaron a hablar de manera tranquila sobre la vida y la importancia de la compañía. La viuda compartió sus sentimientos de soledad pasada, y el criador escuchó con atención, respondiendo con palabras sencillas pero llenas de comprensión. Cada frase, cada gesto, reforzaba un vínculo silencioso que había crecido a lo largo de la noche. La viuda se dio cuenta de que la verdadera cercanía no necesitaba dramatismo, bastaba con atención, respeto y compañía genuina. La chimenea seguía encendida, y la luz suave iluminaba la habitación, creando un ambiente cálido y acogedor. Ambos se acomodaron para dormir, sintiendo la tranquilidad de estar juntos y seguros. La viuda cerró los ojos y respiró profundamente, notando cómo la sensación de soledad se desvanecía lentamente. La compañía del criador había llenado un espacio que hacía tiempo parecía vacío, y la noche había demostrado que la cercanía emocional podía ser igual de reconfortante que cualquier gesto físico. Mientras la viuda se relajaba, recordó los momentos felices de su vida y los comparó con la serenidad que sentía en aquel instante. Comprendió que la verdadera riqueza de la vida no estaba solo en los recuerdos, sino en la capacidad de abrirse a nuevas experiencias y conexiones. La presencia del Criador le había mostrado que la compañía sincera podía transformar incluso la soledad más profunda en un sentimiento de calidez y esperanza. La madrugada avanzaba lentamente, y ambos dormían cerca, envueltos en mantas, con la sensación de seguridad y tranquilidad que solo la cercanía y la confianza pueden ofrecer. No había necesidad de palabras, la simple presencia del otro era suficiente para crear un espacio de cuidado, respeto y compañía. La viuda se sintió agradecida de poder compartir ese momento, de sentir que no estaba completamente sola y de descubrir que la vida aún podía ofrecer sorpresas agradables y compañía genuina. Al despertar, la luz del sol del invierno entraba suavemente por la ventana. La viuda abrió los ojos y vio al criador aún dormido a su lado, respirando con calma. La sensación de paz y satisfacción llenó su corazón. Por primera vez en mucho tiempo, no había ansiedad ni vacío, solo gratitud, tranquilidad y un sentimiento de esperanza.
La noche había demostrado que la cercanía emocional y la compañía sincera podían transformar la soledad en un recuerdo cálido y positivo. Mientras ambos se levantaban lentamente y comenzaban a organizar la casa, la viuda sintió que algo había cambiado en su vida. La noche anterior no solo había sido un momento especial de Navidad, sino también un punto de inicio para una relación basada en la confianza, el respeto y la cercanía emocional. No era algo grandioso ni complicado, pero era suficiente para llenar su corazón de alegría y esperanza. El criador ayudó con los detalles del desayuno y conversaron sobre los próximos días, haciendo planes sencillos pero significativos. La viuda se dio cuenta de que la compañía sincera podía ser más valiosa que cualquier regalo material. Cada gesto, cada palabra y cada momento compartido fortalecían un vínculo emocional que les daba a ambos un sentido de pertenencia y conexión. Antes de despedirse, intercambiaron sonrisas y palabras de gratitud por la noche compartida. La viuda sintió que la Navidad no solo había traído recuerdos del pasado, sino también la promesa de momentos futuros llenos de cercanía y alegría. La compañía del Criador había transformado un día ordinario en algo memorable, enseñándole que la vida podía ofrecer sorpresas y que la soledad podía ser suavizada con cuidado, atención y afecto genuino. Mientras el criador se alejaba, la viuda se quedó observando cómo desaparecía entre la nieve, con el corazón lleno de esperanza. Sabía que, aunque la vida todavía tendría días difíciles, la noche compartida había demostrado que la cercanía emocional y la compañía sincera podían hacer que cada momento contara. La Navidad, que antes parecía vacía y silenciosa, ahora estaba llena de calidez, alegría y la promesa de nuevas conexiones y experiencias. La viuda volvió a su casa, con el corazón ligero y la mente tranquila. La noche había dejado recuerdos que la acompañarían mucho tiempo, la conversación sincera, la compañía cálida, las risas compartidas y la sensación de que no estaba sola. Comprendió que la vida podía ofrecer momentos inesperados de felicidad y cercanía, y que, a pesar de la soledad pasada, todavía podía encontrar compañía y afecto genuino en quienes la rodeaban. Así terminó la noche de Nochebuena, con ambos sintiendo que habían compartido algo especial. No era algo grandioso ni dramático, era la simple cercanía, el respeto mutuo y la compañía sincera lo que había hecho que la velada fuera memorable. La viuda comprendió que la Navidad no estaba solo en los adornos ni en la comida, sino en los momentos compartidos, en la atención y el afecto genuino que podían transformar la soledad en calidez y esperanza.